Rafael Barajas, el Fisgón, el responsable del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, para hablar sin censura de campañas de la perra brava contra Morena, contra el presidente y contra la Cuarta Transformación. Querido Rafael, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Vicente. Siempre es un gusto estar contigo y te agradezco mucho el espacio. Oye, por si estabas con el pendiente y no pudiste dormir ayer, López Dóriga, el teacher, el que recibió 250 millones de pesos en chayote, perdón, en publicidad oficial con Peña Nieto, está en contra de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes. A los actores políticos del pasado. Eso sí amerita un AMLO malote, regrésame el chayote, mi querido Fisgón, y además decir que se suman a esta voz muchos analistas, muchos columnistas, muchos periodistas de esa élite que protege a los que los apapacharon en su momento. ¿Por qué no hablamos de esto, querido Fisgón? Me parece muy importante hablar del tema. Mira, yo estoy convencido de que estas voces tienen que ver con el hecho de que, bueno, hay todo un sistema que proteger. Yo estoy convencido que una de las cosas que más han lastimado a los mexicanos es pues la impunidad desde el poder. Es decir, desde el siglo XIX se instaló en nuestro país un régimen presidencialista en el cual el presidente pues ha tenido una cantidad de prerrogativas y de prebendas importantísimas. Llegaron a concentrar un poder tan enorme que, pues, que hicieron cantidad de atrocidades, cantidad de barbaridades y nunca fueron castigados por sus abusos. Entonces, esto es lo que es la definición de la impunidad. Es decir, la impunidad del poder, el que los poderosos no sean castigados nunca por sus abusos, por sus delitos, por sus actos de corrupción, es una de las grandes cargas o de las grandes taras históricas del pueblo mexicano, y el problema es muy serio. Yo recuerdo que esto empieza, de hecho, con una historia muy siniestra, que es cuando se da la matanza de Veracruz en el siglo XIX, y que Porfirio Díaz le manda un telegrama cuyo contenido no se sabe al gobernador del estado, en el que básicamente le dice que detenga y que detenga a los insurrectos y que los fusile, ¿no? Este telegrama no se dio a conocer durante décadas, entonces la gente lo tradujo como el famoso telegrama de mátalos en caliente, ¿no? Que eso es lo que decía, la gente se imaginó que eso es lo que decía el telegrama. Entonces, esta historia yo creo que explica muy bien lo que estamos enfrentando. En México, bien lo sabemos, el poder político ha sido pues una fábrica de millonarios. Es decir, cantidad de presidentes, gobernadores, secretarios de Estado, etcétera, más sus familiares, más sus socios, más sus amigos, se han hecho increíblemente ricos alrededor del poder, y todos salieron en la total impunidad. Es decir, a casi nadie han castigado, ¿no? Y incluso tenemos casos así como muy claros de violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, que han estado prácticamente confesos y que nunca han sido juzgados por autoridad alguna. Concretamente, Gustavo Díaz Ordaz reconoció ser culpable de la represión a los estudiantes en 1968 y nunca jamás fue juzgado por ello. Y eso, por supuesto, que presenta un problema muy serio. Y yo te quiero recordar que en la era neoliberal, bajo las presidencias de Carlos Salinas, de Ernesto Zedillo, de Vicente Fox, de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, se cometieron grandes fraudes contra la nación, se cometieron cantidad de crímenes de Estado. Y aquí lo que es grave es que no sabemos ni siquiera con certeza qué es lo que ocurrió, ni quiénes fueron los responsables de muchas de estas barbaridades. Y todo esto, bueno, de hecho empieza con el sexenio de Miguel de la Madrid, pero se vuelve muy claro en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que llega a la presidencia mediante un fraude electoral que hoy prácticamente nadie, bueno, salvo él y sus gentes cercanas, niegan,
y echó a andar toda una serie de políticas neoliberales que dañaron al país. Él privatizó la banca y se la dio, de hecho, primero a grupos de empresarios que hicieron fraude, ¿no? Cosa que después derivó en el FOBAPROA, del que después hablaremos. Luego, dispuso de más de 2.218 millones de pesos del erario sin rendir cuentas mediante la famosa partida secreta. Y no debemos olvidar que al final de su mandato, Miguel de la Madrid, su antecesor, declaró que Carlos Salinas de Gortari se había robado la mitad de la partida secreta. Es decir, parece ser que lo que se llevó fue algo así como 500 millones de dólares, ¿no? Es una brutalidad. Y hay que decir que durante su gestión fueron asesinados entre 160 y 200 y tantos perredistas, no recuerdo el número, perdón, pero hubo un terrible despojo de tierras, principalmente contra los pueblos originarios. Ahí es cuando empieza a proliferar el narcotráfico y bueno, en fin, él apoya la creación de los grupos paramilitares, el gobierno apoya, no sé si él, pero el gobierno apoya la creación de grupos paramilitares cuando después del estallido del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y esto es nada más el caso de Carlos Salinas. Luego viene el caso de Ernesto Zedillo. No hay que olvidar que en el sexenio de Ernesto Zedillo siguió la matanza de opositores, ¿no? Es un hecho, además, que se dio uno de los grandes fraudes del neoliberalismo, yo creo que a nivel mundial, que es el famoso fraude del FOBAPROA, donde tuvimos que toda una serie de bancos que estaban recién privatizados y algunas empresas, ante las crisis económicas que surgieron, se declararon en quiebra y comenzaron a hacerse autopréstamos para después declararse en cartera vencida, y así quedaron inscritos en una cosa que se llama el Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Y entonces el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, después el gobierno lo asume, lo convierte en deuda pública, ¿no? Y es una deuda que llevamos casi 30 años pagando. Es decir, es una deuda que ya le ha costado a la nación más de 2 billones de pesos, ¿no? Llevamos 30 años pagándola y nuestros hijos y nuestros nietos la van a seguir pagando. Es decir, fue un fraude de las élites neoliberales de la época y nos lo están pasando y nos los están cobrando a nosotros. Quiero recordar también la matanza de Aguas Blancas, la matanza de Acteal. Digo, es una cosa muy fuerte lo que vimos en el sexenio de Ernesto Zedillo, aunque ya se haya olvidado. Y después está lo que ocurrió con el sexenio de Vicente Fox. Es decir, Vicente Fox, no hay que olvidarlo, ganó la presidencia en el 2000. Yo creo que ganó, es decir, la gente sí votó por él, pero también no podemos olvidar que ganó la presidencia mediante un operativo que era el de los amigos de Fox, ¿no? Que fue bastante serio. Es decir, ahí hay un problema que es muy importante y que hay que revisar. Hay que decir además que su gobierno fue muy corrupto, es decir, sus ahijados, los hijos de Marta Sagún, los hermanos Briviesca, Manuel y Jorge Briviesca, se hicieron increíblemente ricos a partir de los negocios de negocios que hicieron con petróleos mexicanos, ¿no? Y es un hecho que estos casos nunca fueron juzgados, ¿no? No se puede olvidar además cómo protegió los intereses de Televisa, de TV Azteca, incluso una ley a modo. No se puede olvidar además lo que ocurrió con el fraude electoral de final de su sexenio. Digo, fue una cosa bestial lo que tuvimos ahí, ¿no? Entonces, eso es también un caso importante, el que vimos con Vicente Fox. Y bueno, uno de los personajes más cuestionados en esta consulta va a ser, sin lugar a dudas, el caso de Felipe Calderón Hinojosa, que le otorgó contratos millonarios digamos, a sus compañeros
dejó inconclusos más de 118 hospitales, llegó mediante un fraude electoral, permitió actos de corrupción como los de Odebrecht, hizo la Estela de Luz, que fue una obra donde la corrupción fue brutal, echó a andar la famosa refinería Bicentenario, de la cual, que costó una fortuna y de la cual solo se construyó una barda, ¿no? Y sobre todo echó a andar la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Y después nos enteramos que su secretario de seguridad, que es ni más ni menos que Genaro García Luna, ¿no? Pues ha sido acusado de tener vínculos con el narcotráfico y la acusación es muy fuerte. La acusación es que no, operaba para beneficiar a los mexicanos, sino a los cárteles de la droga, ¿no? Entonces, híjole, si nosotros revisamos todo este recuento, bueno, además está el caso de Enrique Peña Nieto, ¿no? Que también llegó a la presidencia mediante la compra sistemática de votos y en su sexenio también se dio el caso de Odebrecht, que fue brutal. Él es el que idea el tema del Pacto por México, que ayudó, entre otras cosas, a privatizar la industria eléctrica. Es decir, empezamos a revisar lo que ocurrió en su sexenio y es una cosa terrible, está lleno de zonas oscuras, ¿no? No podemos olvidar, además, que en sus sexenios, cuando se dio la estafa maestra, en la cual se desviaron más de 400 millones de dólares, lo cual es una cosa brutal, ¿no? Y también, por supuesto, las matanzas de Tlatlaya, de Tanguato y el caso de Ayotzinapa. Entonces, el tema es muy simple, es decir, en todos estos asuntos, es decir, el recuento es muy fuerte y en todos estos asuntos no queda claro, vamos, no sabemos, no acabamos de saber qué es lo que ocurrió. Y yo estoy convencido que para poder saber lo que ocurrió, pues, es necesario abrir juicios. Es decir, por supuesto que es un paso sin precedente, que es un paso que va a generar mucha controversia a mucho nivel, pero yo creo que es necesario o que por lo menos se sientan que pueden ser juzgados, ¿no? Es decir, en la mayoría de los abusos y excesos cometidos en la era neoliberal, estamos ante fraudes a la nación que fueron realizados desde el poder y de crímenes de Estado que quedaron impunes porque fueron encubiertos desde el poder. Entonces, bueno, yo sí creo que esto es una demanda ciudadana, ¿no? Y además lo hemos visto, la ciudadanía quiere, hay un sector importante de la ciudadanía que quiere la consulta ciudadana. Definitivamente, en momentos en que algunos todavía en el poder, agarrados con las uñas de sus puestos, querido Rafael, pues apuntan sus dardos hacia Morena. ¿Cómo reciben en Morena y cómo